Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de podernos reunir. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que ya están aquí, y Dios bendiga, ¿verdad?, los que estábamos comentando que siempre, como quiera, ¿verdad?, la pandemia nos ha descontrolado por donde quiera, ¿verdad? Y antes, por mucho tiempo nos estuvimos reuniendo a las 10 y luego nos cambiamos a las 11, y ahora estamos regresando a las 10, y pues no todos los hermanos, como que no todos están, ¿verdad?, en esa mentalidad. Vamos a abran sus Biblias, ahí vamos a abrir las Biblias, ahí en la Primera de Corintios capítulo 12. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 12 de la Primera de Corintios, los últimos versos del capítulo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos entrando, ¿verdad?, recordando el gobierno del Señor, ¿verdad?, cómo estableció el Señor. Capítulo 12, les dije los versos 27. Vamos a leer desde el verso 26. Cómo el Señor estableció, ¿verdad?, el orden en la iglesia. Dice el verso 26: por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. ¿A quién les dice esto? La congregación, a cada uno de los creyentes. Y luego dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, que ya como hemos dicho, ¿verdad?, cuando habla de doctores, no está hablando de los doctores de medicina, sino que doctores se define como maestros. Y luego dice, luego facultades, ahí está hablando, ¿verdad?, de los pastores. Luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Y luego el verso 29 comienza haciendo, ¿verdad?, una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero procurar los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Se fija? De manera que el apóstol no nomás escribió a la iglesia de Éfeso sobre la estructura, ¿verdad?, que el Señor estableció, sino que también a la iglesia de Corinto. Y es lo que estamos leyendo en la iglesia de Corinto, la primera de Corintios, ¿verdad? Y pues esto, ¿verdad?, a veces me acuerdo, siempre que leo estos versículos, me acuerdo, ¿verdad?, que a veces antes, hermanos que me decían, hermano, pues esa enseñanza
más bien yo creo que es una enseñanza en particular para los ministros. Pues sí, pero está en la Biblia y es para todos. También los miembros, ¿verdad?, necesitan entender, y también por las instrucciones, ¿verdad?, para los que van, porque dice también cuando leemos la carta a los Efesios, dice el capítulo, déjenme ver cuál capítulo es, carta a los Efesios, el capítulo dice, estoy equívoco, son los Gálatas, donde dice, si alguno desea obispado, también no es allí. Timoteo, primera de Timoteo, dice, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y ya hemos dicho también, ¿verdad?, que cuando dice obispado, está refiriéndose al pastorado. Si alguno desea pastorado, buena obra desea. De manera que no está mal que se desee ser pastor, no está mal. Está bien, dice el apóstol, lo aprueba. Si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero enseguida está el verso 2, conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor. ¿Qué quiere decir? Pues ustedes saben que para herir a una persona, no solamente con una navaja se hiere, o con un golpe, no, sino también con palabras, ¿verdad? Con palabras. Y según se oye decir que cuando se hieren con las palabras hacen más daño, ¿verdad? Cuando a veces se desprecia a un hermano, ¿verdad?, y se le hace manifiesto ese desprecio con palabras, entonces está mal, ¿verdad? Está mal, porque el obispo debe de ser apto para enseñar, no amador de vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia. ¿Qué quiere decir? Todos saben qué quiere decir avaricia, ¿verdad? El que quiere ser el asadón. Y luego que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. Y lo dice, también conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en lazo del diablo. ¿Se fija? Son los requisitos que aquí el apóstol está mencionando. Y no está diciendo lo que está diciendo para mal, en ninguna manera. No está hablando, ¿verdad?, para herir, no. Si simplemente está diciendo, ¿verdad?, los requisitos que debe haber en el que desea obispado, el que desea pastorado. Ahora, pues me acuerdo cuando yo salí de Salinas, ¿verdad? Pues batallé, el pastor no quería que yo saliera, ¿verdad? No sé por qué, él quería tenerme yo allí para ayudarle a él. Y pues es como algo, yo lo he mirado así como algo, así como cuando, ¿verdad?, más que todo,
¿verdad? Aquí hay padres, aquí tenemos enfrente al hermano José Gatica, ¿verdad? Y su familia, miren, el Señor les ha dado una familia de 4, 2 y 2. Cuando los varoncitos, ¿verdad?, van saliendo de la familia, que ya después, pues sí, que ya no son varoncitos, sino que varones, ¿verdad? Porque a veces y a veces los padres no se fijan en eso, que los hijos están creciendo y que pues hay que tratarlos, ¿verdad?, diferente que como niños, con respeto. Inclusive los niños se sienten cuando el padre los maltrata, cuando la madre los regaña. Entonces tiene que saber el padre, la madre también cómo establecer las cosas, ¿verdad? El orden en su casa, en su familia, ¿verdad? Y ahora, cuando empiezan los muchachos, ¿verdad?, los jóvenes, los hijos, pues a desear, ¿verdad?, establecerse. Yo les he dicho muchas veces a ustedes, les he dicho muchas veces, cuando mi padre, que en vida fuera, me sorprendió un domingo. Casi mi padre y yo no hablábamos, hasta que el Señor me rescató y me puso en su camino. Empecé a tener más contacto con mi padre, más conversación. Pero me acuerdo aquella mañana que me paró en medio de la sala, iba yo pasando y dije, Padre mío, dijo, ya es tiempo de que te cases, piénsala. Oiga, me embargó una alegría en mi corazón, un gozo inefable en mi, que oiga, dentro de mi ser. Yo quería que casi le decía a mi papá, dime más de eso. Y estoy diciendo, ¿verdad?, cuando el padre, cuando los hijos, ¿verdad?, los varones, pues, se van a desprender, quieren establecer, ¿verdad?, empiezan a mirar y a conversar por allí, ¿verdad? Oiga, el padre muy contento, muy feliz, muy alegre, se siente, que mi muchacho. Y ya a veces hasta se acerca y dice, vas bien, hijo, vas bien. Pero si es doncella, no así, ¿verdad? Si la doncella empieza a decirle a su mamá, ¿sabes de qué me anda tratando este muchacho? Me quiere tratar. Ya le dije que platique con ustedes. Pero mira, le dice la mamá, pues vamos a platicar tu papá y yo a ver cómo está el asunto. Entonces se le da la permisión de platicar, pero el padre, ¿verdad?, muy como que no quiere bien la cosa, ¿verdad? Bueno, no todos son iguales. Hay padres como entendidos que pues ni modo en la vida, pues yo también hice eso y bueno, así. Pero hay una mayoría entre la raza nuestra, es donde sucede más eso, ¿verdad? No sé las demás razas, como no las conozco ni las he tratado cerca, yo no sé cómo se sientan los demás, pero bueno, yo lo que he sacado en cuenta, estoy platicando, ahorita nos metemos otra vez más aquí, de que yo me he pensado, hemos comentado mi esposa y yo, ¿verdad?, sobre por qué el Señor no nos dio hijas. Y yo me he quedado pensativo. A lo mejor sería porque quién sabe cómo yo me hubiera portado con las hijas. Tuve hermanas y me molestaba que me dijeran cuñado, algunos allí. Una vez me peleé con uno que me tenían el alma, y yo, cuñado, ¿y qué cuñado? Y le dije, vas a ver, ahorita te voy a presentar a mi hermana a ver qué haces. Pero me molesté, tanto que un día me llegué hasta a pelear con uno de ellos, pues con ese, pues, ¿verdad?
Y pienso yo que si el Señor me hubiera dado hijas, yo me hubiera puesto pues, diferente. Y estoy diciendo eso, ¿saben por qué? Porque también a veces pasa eso en la iglesia. Cuando yo me vine de Salinas para acá, no la pasé muy bien. Batallé para conseguir, ¿verdad?, que el pastor me volviera a confiar, ¿verdad? Yo andaba pues siguiéndolo para todos lados, quería congratularme con él y todo, y hasta que llegó el momento, después de batallar, entonces sí, ya me empezó a tomar en cuenta como un pastor, pero a lo que es al principio, ¿verdad?, batallé. Ahora yo como pastor estoy diciendo esto en base a lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo: si alguno desea obispado, buena obra desea, dice, ¿verdad? Buena obra desea. Y obispado, pues ya dijimos y lo vuelvo a repetir, no es otra cosa más que pastorado. Porque en la Biblia, en el tiempo cuando la iglesia se empezó a establecer, los pastores les decían obispos, se les decía obispos a los pastores. Y obispo tiene dos definiciones. Es alguien que sobrevé, tiene una visión por arriba de la congregación y nunca para enseñorearse de la congregación. Y la otra facultad es anciano, es obispo y anciano. Anciano como el pastor, como anciano, y cuando dice anciano, no está refiriéndose a un viejo, como yo, aunque no estoy viejo. Bueno, estoy viejo, pero no viejito. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pero entonces, cuando dice anciano, no se está refiriendo a un viejo, a un anciano de edad, sino que se le decía al pastor, se le decía anciano, porque el pastor, ¿verdad?, debería de tener facultad de Dios para aconsejar cuando fuere necesario. ¿Me entendieron? Dar el consejo, ¿verdad? Y entonces, para todo esto, para tener todo esto, ahora el que comienza a ejercer el pastorado no inmediatamente enseña sus facultades, sino que pues, es como todo lleva su tiempo, ¿verdad?, conforme a cómo va el tiempo. Y el que está iniciándose, ¿verdad?, en el pastorado, pues va creciendo, va agarrando experiencia, ¿verdad? Y siempre es bueno, ¿verdad?, que para este caso, ¿verdad?, pues crezca dentro de una congregación, que se fije, ¿verdad?, cuando ya va a estar en funciones, pues ya, ¿verdad?, ejerce, se acuerda, ¿verdad?, lo que aprendió no siendo pastor, que oyó el consejo como ahorita lo estamos dando, ¿verdad? Entonces empieza a practicar, empieza a dar. ¿Me explico? ¿Verdad? Cuando viene la necesidad y conforme a cómo va pasando el tiempo, oiga, pues es lógico que el pastor vaya desarrollándose, y a veces le da, pues ya cuando entramos entre los pastores, no todos somos tenemos la misma facultad de Dios, sino que Dios da a cada uno, ¿verdad?, lo va facultando a un grado que, ¿verdad?, hay pastores que no se reducen su llamado de pastores a una congregación, sino que ya empieza fuera de la congregación, ¿verdad?, presidiendo otros pastores también, como él, inclusive pastores que están desarrollándose como pastores.
Y ese es el orden que el Señor establece. Ahora ya leíamos, ¿verdad?, la base que tomamos en esta ocasión. Lo vuelvo otra vez a retocar. Primera de Corintios, capítulo, ¿qué dijimos? Capítulo 12. Y aún nos puso, dice el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. ¿Por qué fue así? Porque primero el Señor escogió 12 apóstoles, 12 discípulos, que primero fueron discípulos y que su entrenamiento duró 3 años y medio, que fue la primera parte de la 70ª semana. Miren, vamos con Daniel, nomás hacía a retocar ese punto para que vieran. Miren que lo que estamos hablando está basado en la palabra de Dios. En el capítulo 9 dice el verso 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25 dice: sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el Señor, hasta la aparición del Señor Jesucristo, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se está hablando del principio, hasta el principio del inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Dice, entonces tendrían que pasar 7 semanas de años, ¿verdad? O sea que cada semana 7 años, 7 semanas multiplicamos 7 por 7, 49. Entonces fue lo que se llevó la primera parte. Esas 7 semanas se ocuparon en la restauración del templo de Jerusalén y de los muros. Dice, tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y eso nos da razón los libros de Esdras y Nehemías, que cuando restauraron el templo y los muros, no fue nomás una cosa fácil, sino que, oigan, tuvieron oposición. Tanto que dice que con una mano hacían una cosa y con otra tenían la espada, porque los asedían, ¿verdad? Estaban los contrarios que no querían que se llevara a cabo la obra que estaban haciendo. El verso 26 dice, y después de las 62 semanas, fíjese lo que dice, después de las 62 semanas, ¿cuántos son 62 y 7? Son 69 semanas. Pero está aquí diciendo, después de las 62 semanas, entonces aquí podemos fijarnos que después de las 62 semanas está entrando en la semana 70, porque 7 semanas las usó en la restauración del templo. Miren la prueba rápidamente, ya lo hemos repasado muchas veces. El capítulo 2 del Evangelio narrado por Juan, le dicen al Señor, el verso 18, y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? ¿Qué fue lo que hizo? Les aventó, les tumbó las mesas de los vendedores que estaban allí vendiendo enfrente del templo. Y luego el Señor contestó a la pregunta
destruir este templo, el verso 19, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Ahora, el Señor no se estaba refiriendo al templo que estaba allí edificado, se estaba refiriendo a su cuerpo, ¿verdad? A su cuerpo. Acuérdense que nuestro cuerpo es templo de Dios, ¿verdad? Por eso debemos de fijarnos cómo tratamos a nuestro templo. Pero un punto, entonces, el asunto está que estoy citando esto para sacar, ¿verdad?, en cuenta cuántos años se llevó la restauración del templo. ¿Cuántos años se llevó? 46. ¿Cuántos son 46 para 49? ¿Cuántos restan? 3 años. Si vamos a otra vez a Génesis, Nehemías o Esdras, allá vamos a encontrar que la obra se paró porque no pudieron seguir la obra, y allí están los 3 años que faltan para los 49 años, que es 7 años. ¿Me están entendiendo? No nos estoy, no, Dios quiera que no nos esté confundiendo. Pero estoy diciendo esto porque es importante, porque después de los 62 semanas, ya no cuenta 7 porque ya las usó en la restauración del templo. De las 70, las 7 primeras se usan en la restauración del templo y de los muros. Entonces restan 62 semanas, y por eso dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. ¿Cuándo sucedió eso? A la mitad de la semana 70. Fíjese, y ahorita es un desastre con estos asuntos, porque ahorita, ¿verdad?, se enseña diferente, ya de siglos se enseña, ¿verdad?, que inclusive fabrican una tribulación, diciendo que la iglesia en sí, desde que comienza, es atribulada. La tribulación ocupa toda la era de la gracia, que nosotros aquí estamos felices, contentos. Nadie nos anda correteando, pero hay otros lugares en donde la iglesia ha sido perseguida y está siendo perseguida, no se nos olvide. Pero entonces la 70ª semana comienza ¿con qué? Con el ministerio del Señor Jesús. Apúntenlo por ahí. Comienza con el ministerio del Señor. Después, entonces, el ministerio del Señor se lleva la mitad de la 70ª semana. Y entonces resta una mitad, y esa otra mitad se convierte en una mitad, en una semana, ¿cuántos restaría? 3 años y medio, ¿verdad?, que viene siendo la mitad de la 70ª, se convierten en ¿cómo se dice? En un tiempo extendido. Sí, pero se le dice en un tiempo, ¿verdad? Simbólico, correcto, en un tiempo simbólico. Eso es lo que mucho cristianismo no sabe, porque se les ha enseñado de otra forma. Ellos creen que las 70 semanas son todas literales, porque 69 semanas y medias son literales, pero ya la mitad de la 70ª semana ya no es literal. Son 3 años y medio simbólicos, y la prueba está, si usted busca, si es minucioso, lea el capítulo 12 de Apocalipsis, y de allí otras porciones escriturales en donde se hablan de tiempos y la mitad. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Y una mitad, que vienen siendo entonces la mitad de la 70ª semana, que ya no es literal. Nosotros estamos viviendo en la mitad, en la última parte de la mitad de la 70ª semana, de la última semana.
de la última mitad de la semana. ¿Me están entendiendo? Es donde estamos nosotros viviendo. Bueno, estamos en un estudio. Entonces, regresando acá, ¿por qué comenzamos a decir esto, verdad? Porque es importante, ¿verdad?, entender, el Señor inició la 70ª semana con su ministerio, y luego la otra mitad de esa 70ª semana es la semana de la gracia. La mitad, estamos en la era de la gracia, en la dispensación de la gracia. ¿En qué consiste la gracia? Hemos dicho, la gracia de Dios tiene dos cosas. ¿En qué consiste? En que no siendo nosotros merecedores, el Señor nos hizo merecedores, tuvo compasión de nosotros y nos alcanzó a cada uno en su tiempo, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios. Pero enseguida, la otra parte es que, oiga, la gracia significa una extensión. Una extensión ¿de qué? El tiempo se extiende el tiempo. De oportunidad. Sí. Y ese tiempo se está acabando cada día más y más. Yo no puedo creer diferente. Estamos en el último tiempo ya de tiempo y se nos está acabando el tiempo para orar, para hacer lo que el Señor, porque hemos sido llamados, como dijo el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan ese texto importante, el capítulo 1, versos, donde dice el apóstol Pedro, dice, vosotros sois real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes, los poderes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces no se nos olvide que tenemos un llamado especial, que tenemos que compartir lo que recibimos de Dios. Tenemos que compartir así como otros compartieron con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Porque hubo quienes usaron de su tiempo para hablarnos del Señor. Y así también nosotros tenemos que usar del tiempo que el Señor nos da para anunciar a la persona que sea, ¿verdad? Hablarle del Señor, darle un tratado cuando menos, y luego enseñarle las cosas como son. Porque acuérdense, cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los tesalonicenses, el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, oiga, llama mucho la atención, porque advierte a los hermanos de Tesalónica que no se dejen llevar por cualquier cosa. Porque fíjese, y ahora, ¿cuánto tiempo hace que el apóstol escribió esa carta? ¡Wow! Pues hacen varios millones, varios, ¿cómo se dice? Varios siglos, varios siglos. Ahora podemos rastrearlo. Yo estoy agarrando, ¿verdad? Agarré un libro de estudio en donde da fechas, ¿verdad? Cuándo murió Pablo, cuándo murió Pedro, cuándo murió, y luego qué tanto tiempo ejercieron su ministerio. Y bueno, está interesante el libro, ¿verdad? Y porque a veces es bueno conocer y saber todas esas cosas. Y ahora, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros leemos la palabra y no pensamos en que esto que estamos leyendo se cumplió y se sigue cumpliendo algunas cosas.
Porque dijo Pedro, hablando del cumplimiento de las profecías, Pedro dijo, porque no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Usted sabe lo que son fábulas, hermano José. Por arte compuestas, o sea, cuentos, siguiendo cuentos. Ustedes saben, hay muchos cuentos. Yo con la mayoría de ustedes han oído del cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? Es un cuento nomás, no es una realidad. Es un cuento y otros cuentos más. Bueno, pues de un tiempo, ya de tiempo, en la iglesia ha entrado los cuentos, las fábulas, y son muy atractivas. Ahorita la mayoría del cristianismo, ¿qué está esperando? ¿La venida del Señor? No, están esperando el rapto, el arrebatamiento. Y la Biblia habla de un arrebatamiento. ¿Cuándo va a acontecer ese arrebatamiento? Cuando el Señor venga. Entonces vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados a ir a encontrar, a ir a recibir al Señor, porque Él viene aquí. Pero la fábula, ¿cuál es la fábula? Oiga, porque nos vamos 7 años antes de la segunda venida del Señor. Entonces ellos ponen 7 años basándose a los 7 años que antes de las 62. ¿Cómo? Digo, se basan de los 7 años que usted está hablando para reconstruir el muro y la iglesia, los 7 años. Sí. Y ponen esos 7 años. Sí, correctísimo, ¿verdad? Pero, oiga, cuántas cosas innumerables. Estamos viviendo en un tiempo, hermano, peligroso ya de tiempo, ¿verdad? Porque ahorita, bueno, hay un mandato, un mandamiento en la Escritura que dio el apóstol Pablo. Y está, ¿cómo se puede decir? Está inclusive hasta ofensivo. ¿Por qué? Porque dice, no os hagáis perezosos. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. No deje que pase una semana sin leer la palabra de Dios, leerla y buscar el entendimiento de la palabra. No nos hagamos perezosos, porque oiga, ciertamente, ¿verdad? Dicen que una hermana se paró en un día, ¿verdad?, en la congregación, como se hacía la costumbre, a dar gracias y luego peticiones. Pidió la oración por ella porque la estaba llevando, ¿verdad? Estaba siendo víctima de un ¿cómo se dice? Insomnio. No podía dormir. Y se para otra hermana y da gracias, y luego se refiere a la hermana. Yo le recomiendo, hermana, que lea la Biblia. Yo cuando no tengo sueño me pongo y leo la Biblia. A veces es verdad, no nomás necesita leer la Biblia para dormirse. Póngase a orar y verá que se queda dormido. Y qué curioso. ¿Pero qué? Decimos que curioso, pero no es tan curioso, es peligroso. Porque sabe usted que Satanás no quiere que nosotros nos apercibamos de lo que Dios dice en su palabra. Él quiere que estemos ignorantes. ¿Sabe usted que dijo el profeta Isaías, el capítulo 61 o 60? Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá el sol de justicia. Así dice el profeta, ¿verdad? He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y esa profecía se cumplió inmediatamente cuando el Señor vino
El pueblo de Israel estaba en tinieblas. ¿Y por qué? ¿De dónde proveyeron las tinieblas? No tenían profeta que les hablara de la palabra. Y luego después se siguió cumpliendo cuando descomisaron las Biblias. Llegó un tiempo en donde se les enseñó de que no era bueno que el pueblo tuviera la Biblia porque se iba a confundir, y se descomisaron todas las Biblias. Es una cosa tremenda. Se dice en la historia que una familia rescató su Biblia, hicieron, yo creo la esposa, ¿verdad?, se alcanzó esa idea, hizo un pastelote grandote y adentro puso la Biblia. Llegaron los descomisadores de la Biblia y no encontraron nada. No se les ocurrió picarle al partir el pastel o pedir un pedacito de pastel, y adentro estaba la Biblia, de manera que no perdieron la Biblia. Es historia, no es invento, es historia. Yo lo leí en un libro de historia. No es fábula. No es una fábula, pero dice la Biblia, cuando dice el apóstol, porque no hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino que entonces da razón de lo que el Señor les prohibió a los discípulos, a sus apóstoles, a sus discípulos primeramente, les prohibió que dijeran quién era Él. Hasta les dijo, no digan quién soy yo a nadie. ¿Por qué? Porque si hubieran dicho, se cumple lo que dijo el apóstol Pablo: si hubieran conocido al Señor, nunca lo hubieran crucificado. Y el propósito de Dios era que no lo conocieran para que lo crucificaran y hacer, ¿verdad? Esa era parte de su ministerio, para realizar su ministerio, ¿verdad? Porque Él vino a pagar el precio de nuestra redención con su sangre. Y muy correctamente, ¿verdad?, lo que dice el apóstol en la 1 Corintios capítulo 2, allí dice el apóstol Pablo: si hubieran conocido, nunca lo hubieran crucificado. Y eso es entendible, ¿verdad? Pero el Señor cegó sus entendimientos para que no lo conocieran, y hasta la fecha Israel está cegado. Pero viene el día en donde el Señor, porque la palabra del Señor se va a cumplir, dice que va a venir de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y entonces van a mirarlo y van a reconocerlo y lo van a recibir cuando Él venga otra vez. Y esa es la profecía. De manera es que, hermanos, regresamos. Estábamos leyendo que el capítulo 12, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidad, ayudas, gobernaciones, género de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos doctores? No. ¿Todos facultades? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Y por qué estoy diciendo no? Porque son preguntas. Y luego dice, ¿hablan todos lenguas? No. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo, si nos regresamos para atrás, se está refiriendo a el don género de lenguas, que no todos lo tenemos. No todos tenemos el don género de lenguas. Todos, ¿verdad? Es la regla de que para ser llenos del poder de Dios, ¿verdad?, se requiere que se hablen lenguas de Dios, como lo dice el molde, capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero hasta allí. El que sigue, hay quienes, yo he dicho, mi esposa, tienen el don género de lenguas.
ella recibió el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas y siguió hablando en lenguas, recibió también el don género de lenguas. No se confundan, porque hay hermanos que se confunden con la palabra del Señor. Por eso cuando está diciendo aquí el apóstol, ¿hablan todos lenguas? No. Y se está refiriendo, si nos regresamos, se está refiriendo al don, género de lenguas. No todos lo tenemos, no todos somos profetas, no todos somos doctores, no todos facultades. Ahora, ahí cuando habla de facultades, está refiriéndose al pastorado. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Qué? ¿Tienen todos el don, género de lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Entonces quiere decir que el orden no termina con lo que aquí dice. Ahora dice el último versículo, pero procurar. ¿A quién nos dice? A nosotros, a toda la membresía. Procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. Y entonces entra en el capítulo 13. Pero estamos diciendo esto, ¿por qué? Porque ahorita en el tiempo que estamos viviendo, de un tiempo, me acuerdo, yo no sé cuántos están aquí que se acuerdan, yo sí me acuerdo, que estaba yo leyendo el libro de los Efesios. Ya lo había leído muchas veces y lo he leído muchas veces y me gusta leerlo, no nomás el libro de Efesios, hay otras cartas y no se diga el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero yo estaba leyendo, no sé si todo está aquí, estaba aquí el hermano José Gatica, cuando tuvimos un estudio sobre el libro de los Efesios, capítulo 4, el verso 11. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, porque el Señor a esos 12 que escogió, los hizo apóstoles. Ahora sabemos que Judas fue el traidor, quedó fuera de base. Entonces hicieron una elección. Pedro, antes de entrar en el aposento alto o a iniciarse en buscar el llenamiento del Espíritu Santo, hizo una elección, que algunos dicen hoy en día que esa elección no fue considerada por el Señor, sino que más bien el Señor escogió a Pablo para que tomara parte con los 12. Es lo que dicen, pero yo no voy a decir eso, yo no sé realmente, ¿verdad? Porque yo entiendo que en cuanto al ministerio de los apóstoles, está todavía vigente para este tiempo. ¿Y sabe qué? No son los que dicen ser. No todos los que dicen ser son, sino que tiene que haber un distintivo. ¿Y cuál es el distintivo del apóstol hoy? Debe ser el mismo distintivo de los apóstoles del tiempo. Pero ahora, el apóstol de hoy no está o no debe ser el apóstol que se compara, se mide a la misma medida de aquellos originales. No es correcto, no es genuino, no es, porque oiga, aquellos hombres fueron vasos especiales. ¿Lo creen ustedes? Fueron vasos especiales que el Señor escogió. El apóstol Pablo vino después. Él no fue de los 12. Amén. Dice ahí, pero procurar los mejores dones, más aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Cuál es ese camino
el capítulo 13, léalo, y es el camino más excelente, el camino del amor. Amén. Entonces, fíjense ustedes. Ahora les quiero decir, guárdense sus comentarios para la última parte, apúntenlo. Y ya al último, entonces me lo dicen. Porque después me sacan y me empiezo a ir por otros rumbos. Y entonces, Dios la bendiga, hermano. Entonces, es importante conocer esto. Estoy diciendo, el punto de esta enseñanza es, una vez más, enseñarles con la palabra del Señor que el ministerio apostólico no se redujo a los 12, a aquellos 12 que el Señor eligió, formó. Fueron vasos especiales que el Señor escogió y que fueron, oiga, los que escribieron las cartas, los que ayudaron, oiga, a formar el inicio. Ahora fíjese, se comienza con apóstoles. Vamos a suponer que nosotros somos un grupo que estamos comenzando, que estamos iniciándoles, y nos vamos a iniciar con apóstoles luego. A hoy no, porque es un proceso. Ahora los apóstoles de hoy tienen que entrar en un proceso y no autonombrarse, andarse autonombrando a sí mismo. Yo soy apóstol, y que mi apostolado, y que no. Dios es el que da testimonio si es o no es. Es lo mismo. Yo creo que esos vasos que escogió el Señor fueron también profetas, y la prueba está. Fíjese, cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, le dice, el Espíritu Santo dice que, vamos a mirarlo, mire, primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, y que mandarán abstenerse de viandas que Dios crió para con nacimiento de gracias participen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. ¿Se fija? Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Por qué traje a esta porción? Porque allí está diciendo el apóstol una profecía. Entonces los apóstoles no nomás fueron apóstoles, sino que también profetizaron. Mire, por último, ya nos pilló el tiempo. Miren, por último vamos a la segunda carta de Pedro. Ya la he leído varias ocasiones. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, o sea que falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por lo cual el camino de la verdad será blasfemado. Y con avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. ¿Se fija? Está profetizando, y esa profecía ya se cumplió y se está cumpliendo, se sigue cumpliendo. Lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu dice manifiestamente que en los verdaderos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que mandarán abstenerse de viandas que Dios crió, que prohibirán casarse. El Señor no prohíbe casarse.
Pedro estaba casado. No puede estar uno casado sin suegra. ¿Y quién es la suegra? Pues la mamá de la esposa con que se casa. Yo tuve suegra, pero ya no tengo. Se fue con el Señor. Así es de que, hermanos, pues Dios nos bendiga. ¿Cómo se me va el tiempo? A veces hasta pienso que ese relojito me lo adelantan. No se crea, hermano. Dios lo bendiga. Dios bendiga a este joven, miren, hablando del hermano Benjamín, que se presta, esforzado. El otro día le dije, ¿cómo ve, hermano? ¿Cómo salió? Dice, muy bien. No, pues usted no me va a decir que estuvo mal. Hasta aquí los dejo. Les invito para que la próxima vez nos escuchen otra vez, ¿verdad?